Bones a todos y a toes. Güey, vamos a entamar ya a estudiar l'asturiano estándar y vamos a falar del xénero n'asturiano y también del alfabeto. Y vamos a entamar por lo básico que es el alfabeto. L'alfabeto n'asturiano y el siguiente: A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y y Z. Bueno, de suru que vos paez que falten lletres. Para entamar, la J, como ya vos dixi, nun la hai n'asturiano y tiene como sustituto, dependiendo del caso, la X o la Y. Y alcordavos, guaje con H aspirada. N'asturiano non hai K ni hai W. Ye sencillo, estos dos sonidos represéntense respectivamente con la Q y con la GU diéresis o GU, dependiendo del caso. Y para acordaros de esto tenéis la palabra whisky, que tiene dos adaptaciones. Y aprovechando whisky voy a explicaros otra cosina pero importante. El sonido I al final de palabra n'asturiano escríbese con la I vocal o I latina, depende cómo la conozcáis. La Y, también nomada Y, solamente aparece representando el sonido vocálico na consunción copulativa I y también aparece representando al complemento indirecto I. Y aprovecho a recordaros que la consunción tiene una forma alternativa ya. También dicimos que la Che talmitia en el estándar y acordaivos que al entambu de palabra la L palataliza. Y poco más que contar del alfabeto. Agora vamos a falar del xénero y de paso vamos a falar del número. De primeras atopamos n'asturiano dos xéneros para los nomes, masculín y femenín. La marca de masculín singular sería una U y entonces atopamos el gato o el neño. Yo en plural tendríamos os, entonces atopamos los gatos y los neños. Para el femenín atopamos en singular a, con ejemplos como la gata o la neña. Y para el plural atopamos es, con ejemplos como les gates o les neñes. Y para los adjetivos topamos masculín y femenín y ese tercero que ya mentamos. El neutro de materia tiene una terminación o y aparece los adjetivos que siguen, nunca que preceden, a los nomes que son incontables. Un ejemplo de esto que ya os sé el arroz frío. Que si hacemos una oración na que el adjetivo vaya delante, como ye estaba frío el arroz que comimos, ya vuelve a tener el xénero normal finao en U. Aunque el neutro aparece en los adjetivos, hay tres nomes que tienen terminación U para el masculín, pero también tienen una variación con terminación O del neutro. Esos tres nomes son pelo, filo y fierro. ¿Y en qué se diferencian con una terminación o con otra? Llega algo bien fácil. Voy a poneros un ejemplo con pelo y con pelo. Atopé un pelo na chaqueta o tengo el pelo roxo. Uta la diferencia, ye per fácil, ya vos lo dixi. En el primer caso puede contarse y en el segundo no. En el caso de filo y filo, ye lo mesmo. Podemos atopar un filo o podemos atopar filo, un conxunto como puede ser el caso de una bobina. La diferencia entre fierro y fierro de suru que tais d'ollila. Merqué un fierro nel mercado, una herramienta, o la mesa ye de fierro. Aquí refierse al material. Y para afinar, dicimos que hay palabras n'asturiano que tienen el xénero contrario que en el castellano. Aquí vos van algunos ejemplos. N'asturiano tenemos el sartén para la sartén, el sal para la sal y el gripe para la gripe. En el caso del coronavirus tiene el mismo xénero que en castellano. Y también tenemos la carril para el carril y la fin para el fin. Hay muchos ejemplos más, pero estos son de algunos de ellos. Y hasta aquí llega el capítulo de güey. A cuidarse y ya sabéis, a ejercitar ese asturiano. Vémonos.